Bueno, esperen que... Ahí está, se está poniendo a grabar. Muy bien. Bueno, entonces la pregunta era sobre cómo calcular el error local de truncamiento para el problema de Taylor, que nosotros dijimos es un O de H cubo, pero no dijimos explícitamente cuánto vale. Entonces, déjenme plantear eso. Bueno, entonces el error, esto era x de t1 menos x1. Y en nuestro caso, para el método de Taylor, lo que nosotros dijimos es x1 es x0 más h por f en t0 x0, y acá terminaría, si esto fuera antes de esto, perdón, uno dice, el verdadero valor x en t1 se puede pensar que es x en t0, o sea x0, más x punto en t0 por h, más un medio de la derivada segunda en t0 por h cuadrado, más un sexto de la derivada tercera en t0 por h al cubo. Ah, perdón, esto en un punto intermedio, vamos a llamar tau, y tau es un punto que pertenece al intervalo t0, t1. ¿Está bien? Esto es Taylor. Acá estoy evaluando en un tau desconocido en principio. Entonces, esto es lo que necesito para el error local de Taylor. Nosotros vamos a decir x1, bueno, primero, x punto en t0, por ser solución de la ecuación diferencial, es esto. Porque x punto de t es esto. Ahora, pero usando esto, nosotros vimos la derivada segunda, se puede calcular derivando esto por regla de la cadena. Y eso me queda la derivada con respecto a t, evaluada en t, x de t, más la derivada con respecto a x, por x punto. Esto es regla de la cadena. Uno dice, bueno, yo estoy derivando una función de dos variables, donde las dos variables dependen de una variable t, xt. Entonces yo puedo pensar esquemáticamente que de t voy a parar al par t, x de t, y acá con f voy a parar a lo que vale f en t, x de t. Entonces salgo de R, voy a R2, y de R2 con f vuelvo a R. Entonces tengo una función de R en R, pero es una composición de una función de R en R2 y otra de R2 en R. Entonces cuando hago la derivada, me queda esto. ¿Está bien? Eso es regla de la cadena. Si les preocupa, tienen dudas, quieren que lo veamos, lo podemos hacer con más detalle. Pero si aceptamos esto, provisionalmente, lo que decimos es, y esto, como es solución de la ecuación diferencial, es f de t, x de t. ¿Sí? Con lo cual, esto me permite ver cuánto vale la derivada segunda en t0. Esto lo que me dice es, la derivada segunda en t0 es f de t en t0, x0, más la derivada con respecto a x en t0, x0, más f en x en t0, x0. Y eso entonces fue el método de Taylor. Nosotros dijimos, bueno, entonces, dado que los primeros tres términos de Taylor de la solución exacta se escriben así, y yo puedo estimarlo, los primeros tres términos de esta forma, entonces uno puede decir, bueno, yo defino x1 como x0 más f en t0 x0 por h, más h al cuadrado sobre 2, y acá todo esto que está acá. f de t en t0 x0, más f de x en t0 x0, por f en t0 x0. ¿Sí? Ese es el método. Pero entonces, ¿qué error estoy cometiendo? X en t1 menos x1 tiene como error este término que está acá arriba. Un sexto de la derivada tercera con respecto al tiempo, evaluado en un tiempo tau intermedio, que no conozco, que no voy a conocer, esto es
resto de Taylor, que siempre uno decía, bueno, existe, pero no sé cómo calcularlo. Si supiera calcularlo, puedo saber exactamente cuánto vale. Entonces, tengo esto. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puedo estimar esto? Para saber quién es la constante. Yo acá, con esto, demuestro que es alguna constante por h al cubo. Una constante podría ser el máximo de la derivada tercera. Bueno, pero ¿cómo estimo el máximo de la derivada tercera? ¿Está? Entonces, nuestro problema es calcular la derivada tercera de la solución del problema. Con eso puedo venir acá y tener una estimación de cuánto es el error. Bueno, la estimación de la derivada tercera lo hago volviendo a derivar esto. Y con la misma lógica que la que usamos en este caso. Es decir, bueno, yo tengo funciones que son funciones de t, pero que son funciones en realidad de t y de x, que es una función de t a su vez. Y entonces uso la regla de la cadena en cada parte. ¿Está bien? Entonces, déjenme mirar cómo se hace eso. Yo voy a partir. ¿Puedo cambiar de hoja? ¿Está todo bien? Bueno, entonces, voy a partir de la derivada segunda de esta fórmula, ¿sí? Donde acá voy a tener el x punto, lo voy a reemplazar por f de t x de t, y voy a derivar y calcular la derivada tercera. Esto me sirve para dos cosas, digo, para dos cosas distintas, ¿no? Puedo implementar, si conozco la derivada tercera y la evalúo en t0, si acá en vez de poner tau pongo t0 más un resto de orden 4, podría tener un método de Taylor de un orden superior, en vez de ser de segundo orden, que sea de tercer orden. ¿Sí? Y eso, digamos, sería un método más eficiente, en el sentido de, para un mismo h, menos error, pero sería muchísimo más complicado, porque no solamente tengo que conocer la función, evaluar la función, la derivada con respecto al tiempo, la derivada con respecto a x, sino también que voy a tener que evaluar derivadas de segundo orden. Pero también, lo que nos vamos a hacer nosotros, porque eso era la pregunta, lo último, un segundo, perdón, no te di mano. Esto. Sí, eso era lo que querías ver. Ahí se acomodó un poco. Bueno, entonces ahora vuelvo a lo que estábamos, la derivada tercera. Entonces tengo que, acá, calcular la derivada tercera. Bueno, son todos de la misma forma. Funciones que dependen de t y de x de t. A veces va a ser la f, a veces va a ser la derivada con respecto a x, a veces va a ser la derivada con respecto a t. Pero siempre tiene la misma lógica. Entonces, ¿cómo derivo esta primera? Fíjense que además acá hay una suma y en este segundo término es un producto. ¿Está bien? Entonces tengo que derivar como se deriva una suma de funciones de t, un producto de funciones de t. Entonces, la regla de derivación. Entonces empezamos. Derivo esto con respecto al tiempo. Es la derivada con respecto al tiempo dos veces de t, x de t, más derivar con respecto a x, la derivada con respecto a t. Recordemos que el orden, no importa cómo lo llamemos esto, tx o xt, porque son todas, las derivadas en cualquier orden siempre dan lo mismo. A ver si vuelve y se acomoda un poco. Bueno, más o menos. No muy bien. Bueno, pero todavía me falta la derivada de x con respecto al tiempo. Y la derivada de x con respecto al tiempo, la derivada de esta parte, es f de t x de t. Bueno, toda esta expresión, derivada segunda con respecto al tiempo, más derivada con respecto a la derivada cruzada tx, por la f, me da solo la derivada del primer término. ¿Sí? Ahora tengo que derivar el otro como un producto. Entonces me va a quedar más. La derivada del primero, lo voy a poner entre paréntesis. Este tiene la misma lógica. Derivo con respecto a x, la derivada con respecto a t. Ahora, la derivada con respecto a x, la derivo con respecto a x nuevamente, todo evaluado en t, x de t, y todo eso multiplicado por x punto.
y x punto es f de t, x de t. Y ahora, todo eso por la f sin derivar. Porque todo este paréntesis, que está acá, es solamente la derivada de f de x con respecto al tiempo. ¿Está bien? La f sin derivar. Y ahora al revés. Yo tenía este producto, derivé este y este lo dejé sin derivar, más, y ahora me queda f de x en t, x de t, y ahora la derivada de f con respecto a t. La derivada de ft, x de t con respecto a t. Y eso ya lo hicimos. Eso es f de t en t, x de t, más f de x en t, x de t, por f de t, x de t. Y acá se van dando cuenta por qué no hicimos un método de Taylor de orden 3. ¿Está bien? Porque quedó una cosa realmente complicada. Pero vamos a ver que un poco se puede acomodar. ¿Está bien? Bueno, derivada de la segunda con respecto al tiempo aparece solamente acá. Entonces, t en t, x de t. Muy bien. Tx aparece acá, multiplicado por la f, y acá, multiplicada también por la f, por esta de acá. Entonces me aparece dos veces ftx en t, x de t, multiplicada por f de t, x de t. Entonces ahí ya tengo. Vamos a ir controlando que ya puse este, el primero. Después puse este y este multiplicado por este de acá. Después aparece la derivada segunda con respecto a x, multiplicada por f y multiplicada por f. Esto al cuadrado. Bueno, entonces eso ya... este. ¿Está bien? Entonces terminé ya con este término. Y ya tenía... Bueno, y estos no los tenía ninguno. Entonces acá me aparecen. Más este por este, f de x en t, x de t, por f de t en t, x de t. Eso ya me da este otro término. Y ahora me falta el último, que es f de x, fx, f. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí. Entonces me queda más f de x en t, x de t. Esto al cuadrado, porque este y este son iguales, todo eso multiplicado por f. Y eso es, todo esto es la derivada tercera. ¿Está bien? O sea, esto, todo esto es, lo voy a poner acá, es la derivada tercera en t. Entonces lo que dijimos es, o uno puede evaluar todo esto en t0, x0 y obtiene un método de Taylor de orden 3, sumándole todo eso multiplicado por h al cuadrado sobre 6, o simplemente dice, bueno, yo tengo que el error es en módulo menor o igual que el máximo de toda esta expresión. No la voy a escribir toda, no la voy a repetir, pero sería t, x de t, más, puntos suspensivos, todos los términos que están acá. Eso multiplicado, el máximo para t en el intervalo desde t0 hasta t1. Y eso multiplicado por h al cubo sobre 6. ¿Está bien? Entonces esto sería la cota del error de Taylor de tercer orden. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, bueno, si yo pudiera acotar las derivadas de segundo orden de
primer orden y la función misma, considero el máximo de todo eso y acá me queda un número. Si yo considero el máximo en un determinado rectángulo, como hicimos con el método de Euler. Es decir, bueno, yo sé que mi solución vive en un determinado rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí considero el máximo de la derivada de la función, de las derivadas primeras con respecto a t, con respecto a x, y la derivada segunda, dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a t, y la cruzada, y con eso logro tener una estimación completa de la derivada de tercer orden, y por lo tanto del error de Taylor que estamos cometiendo. ¿Está bien? Entonces, esto sería. Fíjense cómo se va complicando. ¿Sí? Si yo quisiera la derivada de cuarto orden, porque hice el método de Taylor de orden 3, o sea, le agregué este término evaluado ante 0 x0, entonces lo que necesito es la derivada de cuarto orden de x, evaluado en un punto intermedio. Fíjense cómo se complica, van a aparecer derivadas terceras, y voy a tener una expresión complicada que va a incluir las derivadas de terceras, segundas, primeras, la función misma, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero esto es el procedimiento que tenemos que hacer. Es aplicación de regla de la cadena. ¿Está bien? Para f, para la derivada con respecto a t de f, derivada con respecto a x de f. Para las tres funciones, lo que hicimos es, bueno, ¿cómo se deriva una función que depende de dos variables, t y x, pero el x es a su vez función de t? Y eso lo hicimos por regla de la cadena. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? No lo hicimos hasta el final, no hice, bueno, ¿quién es esta expresión? Sería el máximo de todo esto, pero bueno, es hacer esa cuenta, ¿está bien? En un problema concreto. Claro, ¿y cómo sería el error global, digamos? ¿Qué tenés que ir sumando? El error global siempre es de la misma, eso es lo que tiene de interesante en estos métodos. Es más o menos siempre la misma forma. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, imaginemos en el método de Taylor, uno dice, uno hacía, x de t1 era, bueno, x0 más f t0 x0 más, perdón, en t2, porque en t1 no tengo error global, porque empecé del lugar correcto. Entonces yo digo, x en t2 va a ser x en t1 más h por f en t1 x de t1 más, y acá seguimos. ¿Sí? Bueno. Y por otro lado yo voy a hacer x2, que va a ser x1 más h por f en t1 x1 más h al cuadrado sobre 2 por, y acá la expresión que venía de Taylor, que era f sub t en t1 x1 más f sub x en t1 x1 por f en t1 x1. Esto era hacer Taylor, el método de Taylor, y esto es el desarrollo, ¿no? Que el desarrollo de Taylor es esto, más un término de este tipo, pero todo evaluado en x de t1. Entonces, cuando yo hago la diferencia, hago la misma historia que hicimos en Euler, en el método de Euler. Sumamos y restamos, algo que nunca vamos a calcular, pero que sería x2 tilde, era aplicarle el método que estamos proponiendo acá, que es Taylor, pero no evaluado en x1, sino evaluado en x de t1. Perdón. Esto es f de t en t1 x de t1 más f de x en t1 x de t1 más f en t1 x1, x de t1. Entonces, recordemos que es x2. x2 es algo que nunca calculo en la vida real, ¿sí? Pero que es un término que me sirve para intercalar ahí, y ahora me quedan, por un lado, esto es el error
local de truncamiento, ¿sí? El que acabamos de calcular, que lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo con la solución con un punto en la solución verdadera y avanzo un paso con el método que estoy proponiendo? Nosotros lo hicimos para Euler, pero valdría para cualquier otro método. Y por otro lado me fijo qué error esto tiene que ver con el error acumulado. ¿Está bien? Con el error acumulado hasta ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, déjenme plantear el error de truncamiento, el error, perdón, global que estamos teniendo hasta ahí. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito que hicimos más de una vez. Uno dice, tengo una solución tipo exponencial, x0 es esto. Digo, yo voy a tener, ni lo voy a marcar porque esto es x ante 1. ¿Se ve algo ahí? Más o menos. A ver. Bueno. X ante 1 es esto. Esto es T0, perdón. T1. Este es X0. ¿Sí? Y avanzo hasta T2. Y acá tengo, esta es la solución verdadera. Después, si yo saliera de este punto, ¿sí? Con un método y llegar acá, este es X ante 2, este sería el que llamé X tilde 2, que sería salir de este valor exacto y avanzar con el método numérico que estoy proponiendo. Pero por otro lado, yo llegué acá a este x1. Y cuando yo de este punto avance, voy a tener este punto x2. Este es el que verdaderamente calculo. Esta es una ficción de decir, bueno, si yo conociera en T1 el valor exacto, cuando llego a T2 tendría este valor aplicando el método, un paso del método. ¿Está bien? Entonces, para mí el error de truncamiento, el error global es este, ¿sí? Esta parte de acá es el error local de truncamiento, y ahora tengo que estimar la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre x2 y x2 tilde es que esta es x de t1 más h por f en t1 x de t1 más, en nuestro caso, h cuadrado sobre 2, en nuestro caso que es Taylor, ¿no? Porque lo que estamos mirando es el método de Taylor. Más está muy difícil de ver, pero f de x en t1 x de t1, bueno, y sigo acá arriba, porque no tengo más lugar, esto. Eso multiplicado por f en t1 x de t1. Eso es el método de Taylor, pero aplicado no en x1, sino en x de t1. Y por otro lado tengo el método de Taylor, pero ahora sí, aplicado en el punto que efectivamente uno calcula en la práctica. Más f de x en t1 x1, y acá también, multiplicado por f en t1 x1. ¿Está bien? Son expresiones casi iguales, lo único que una está evaluada en x1 y otra en x de t1. Pero es lo mismo. Lo que vale el punto, más h por lo que vale la f en ese punto, más h cuadrado por esta expresión que es la derivada primera con respecto al tiempo, más la derivada primera con respecto a x por la f misma. ¿Está bien? Todo eso, siempre el tiempo es t1, y el x es, en el primer caso es x de t1, y en el segundo caso es x1. ¿Está bien? Entonces yo tengo que ver la diferencia entre estas dos. ¿Qué es lo que me falta para completar el error global? El error global se compone de la diferencia entre estas dos más el error local de truncamiento. El error local de truncamiento siempre tiene la misma expresión. Cambiando donde dice T0 pongo T1, nada más que eso.
Pero el error acumulado, esta diferencia entre estas dos, me queda, fíjense, me queda esto que es la diferencia entre esto y esto. Que esto es el error anterior. Más h por la diferencia de estos dos. Ahí no se ve nada, pero esto es la f evaluada en T1, x de T1, y esta es la f evaluada en T1, x1. ¿Sí? Y eso me quedó h, y como hicimos en Taylor, eso lo podemos pensar que es igual a la derivada con respecto a x en el tiempo T1 y un valor intermedio, le voy a poner un nombre, qué sé yo, z, por la diferencia entre estos dos. Ahí está usando Lagrange. Entonces me quedaba por el mismo E1. ¿Sí? No se ve nada, esperemos a ver si se acomoda un poco. Entonces, bueno, ahí va queriendo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el tercer término? Hasta acá es lo mismo que hicimos en Euler. Pero acá, ¿qué queda para la segunda parte? Exactamente lo mismo. Fíjense, yo tengo h al cuadrado sobre 2, que multiplica ¿a qué? Esto es, no la f, sino la derivada de f con respecto al tiempo. Esta está evaluada en x de t1 y esta está evaluada en x1. Entonces, eso, si pienso esto, que es una función solamente de x, me queda la derivada con respecto a x, pero ya era la derivada con respecto al tiempo, evaluada en t1, vamos a llamarlo esto z1, esto z2, el punto no tiene por qué ser el mismo. Uno puede pensar si podemos elegir el mismo punto o no. Eso se puede elegir. Vamos a ponerlo igual. Vamos a ponerlo z y z. Porque se puede elegir igual. Sí, puedo, sí, podemos, después me están preguntando si podemos subir las hojas. Sí, perfectamente. Tengo que mantener el orden un poco, pero sí. Bueno, y acá me va a quedar la derivada segunda con respecto a x, evaluada en t1z, por la f, por E1, más la derivada con respecto a x en tz, t1z, por f sub x en t1z. Lo que dije es, es una función complicada, pero es una función evaluada en un punto y evaluada en otro. Bueno, ¿qué me dice Lagrange? Que lo puedo reemplazar, esta diferencia de una función entre dos valores de x distintos, como lo que vale la derivada con respecto a la variable x en un punto intermedio que llamé z, por la diferencia de los x. Y la diferencia de los x es lo que llamé E1. Entonces, en definitiva, lo que me quedó es que x tilde 2 menos x2 es E1 más h por la derivada con respecto a x, evaluado en un punto intermedio desconocido por E1, más h al cuadrado sobre 2, lo voy a escribir acá abajo para tener lugar, h al cuadrado sobre 2, por una expresión T1, T1z, por f de T1z, más f de x en T1z al cuadrado, todo esto por E1. Y entonces esto me quedó 1 más h, supongamos que este lo cambio por el máximo, llamémoslo L1, y al máximo de este lo llamo L2. Déjenme decir, L1 es, igual que antes, el máximo de la derivada con respecto a x,
y L2 el máximo de toda esta expresión complicada f de tx más fxx por f más fx al cuadrado, todo esto en módulo, el máximo, y vamos a poner acá en un rectángulo que contenga la solución completa. Entonces, haciendo esto, a lo que llegamos es que esto se puede estimar como E1 más h por L1 E1 más h al cuadrado por L2 E1. Es decir, llegamos a una expresión 1 más LH, L1H más L2H al cuadrado sobre 2 por E1. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una estimación de lo que nos falta para el error global. Pero si uno mira bien, si uno está pensando que h es chiquitito, ¿sí? Como siempre pensamos, uno puede pensar, si h es chico, esto en general va a ser prácticamente despreciable. ¿Está bien? Entonces, para todos los fines prácticos, yo puedo pensar que lo que le tengo que sumar al error local de truncamiento para llegar a tener el error global es más o menos lo mismo que en el método de Euler. 1 más L por H por E1. ¿Y quién era L? El máximo de la derivada de f con respecto a x. Igual que en el caso anterior. ¿Sí? Pero no importa cómo lo hagan, ¿sí? Esto es algo que voy a cambiar de hoja. No sé si ahora que se ve bien, o más o menos bien, espero un poco o lo cambio. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear entonces? Esperen que las voy a enumerar porque si no, al escanearlas no voy a tener, las voy a mandar en cualquier orden. Esta era la 1, esta era la 2, a la vuelta puse la 3, y ahora esta sería la 4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo puedo ver que la diferencia entre x de t2 y x2 va a ser epsilon 2 más 1 más LH por E1. Prácticamente. Después, recordemos, y L va a ser el máximo de f de x. En todo un rectángulo que incluya la solución. Con lo cual, esa es la parte que en los ejercicios se vuelve un poco complicada, que a veces uno tiene que usar, que sabe cosas de la solución. Bueno, la solución empezó en 1 y es decreciente porque la f es negativa, entonces se va a quedar en este rectángulo. Esas cosas que uno, digamos, tiene que usar la ecuación para saber cuál es el rectángulo apropiado para hacer la estimación. ¿Está bien? Entonces, basándonos en eso, uno podría decir, a partir de acá, todo es lo mismo que en el método de Euler, porque a partir de esto uno dice, ¿y cómo sería el error en el paso K? Bueno, el error en el paso K va a estar acotada por E a la L, acá aparecía K por H, menos 1, dividido L, por el máximo de los errores todo esto dividido H. Bueno, dividido H. ¿Sí? Y uno decía, bueno, y yo tengo que el máximo de los errores hasta el tiempo TK, ¿no? K por H, esto es el TK, o TK menos T0, ¿no? En realidad. Este máximo era menor o igual que alguna constante por H alguna potencia. Vamos a ponerle a la potencia P más 1. ¿Sí? P es 1 para
Euler y P es 2 para Taylor. Para el Taylor que vimos, no para el Taylor, uno puede hacer Taylor de cualquier orden. También esto para Runge-Kutta de orden 2. Y P era igual a 4 para el Runge-Kutta de orden 4. Pero me queda P más 1. ¿Por qué lo escribo así como P más 1? Yo acá podría haber puesto h al cuadrado para Euler, h al cubo para Taylor, h a la quinta para Runge-Kutta de orden 4. Lo pongo P más 1 porque como está dividido h, se va a cancelar uno de arriba con uno de abajo. Entonces me va a quedar que el error local de truncamiento es menor o igual que E a la L tk menos t0, el tiempo que avancé, menos 1 dividido L, por una constante por h a la p. ¿Quién es esta constante? Eso depende de cada método. ¿Sí? Lo vimos no lo hicimos para Runge-Kutta, ¿sí? Porque habría que derivar mucho. O hicimos, sí, una estimación para Runge-Kutta de orden 2, alguna cuenta hicimos, no sé si la hicimos hasta el final, pero lo que uno sabe es que existe para Runge-Kutta de orden 2 y de orden 4 alguna constante por h a la p más 1, p que corresponda, pero no calculamos explícitamente cómo se escribe esa constante c, ese máximo, de qué derivadas, de qué expresiones, pero más o menos la idea sigue los mismos pasos, aunque más complicado. Pero lo hicimos para Taylor, lo habíamos hecho ya para Euler, y la L siempre es, como dijimos acá, el máximo de esto. No siempre es lo mismo, ¿está bien? Porque para Taylor no nos daba eso, porque aparecía un término más que era h al cuadrado sobre 2 por el máximo de otras cosas. Bueno, pero si uno supone que h es chiquito, finalmente queda que aproximadamente L va a ser esto. Entonces nos da una estimación del error que estamos cometiendo. ¿Está bien? Esto se los digo, por supuesto, que para hacer los ejercicios nos piden que el error sea menor que 10 a la menos 3, entonces tenemos que hacer las cotas bien para que sea 10 a la menos 3. Pero en la vida real, uno quiere que estimar el error que sea de ese orden. Entonces, si la estimación, si el L no es exactamente el L, yo puse L igual a 1,2 y en realidad el L era 1,5, bueno, no va a ser grave. Uno quiere tener una idea del error que está cometiendo. O sea, que sea 10 a la menos, del orden de 10 a la menos 3 y no del orden de 10 a la menos 1, 100 veces más grande. Eso es lo que quiere estimar. Ahora, si es 2,7 o 1,8, no es tan relevante. Son órdenes de magnitud lo que estamos tratando de estimar. Con lo cual, siempre puedo pensar que esta es una cota universal para los métodos que nosotros estamos viendo. L es el máximo en el rectángulo donde estoy seguro que está la solución, porque yo no sé cuál es la solución. Pero digo, yo sé que L está en un rectángulo en el espacio Tx. Yo sé que mi solución, en todo el tiempo que me interesa, está ahí adentro. Este es Q. Entonces calculo el máximo de las derivadas, de la función y de las derivadas, en ese rectángulo. ¿Está bien? Entonces, la constante de Lipschitz, esta constante que aparece acá, es siempre el máximo de la derivada primera, de f con respecto a x. No siempre es el mismo, a veces es un poco más complicado, pero no importa, siempre puedo pensar que es el máximo de la derivada con respecto a x. Y esta c depende del método. ¿Está bien? En Euler era el máximo de esa función que se obtiene la f derivada con respecto al tiempo más la f derivada con respecto a x por la f misma. Y déjenme machetearme en el caso de Taylor, a que llegamos. Y en el caso de Taylor, el error, a ver, lo tengo, ¿dónde dice la derivada segunda? Acá. La derivada segunda es, el error local de truncamiento, la C, puede ser el máximo en un rectángulo de toda esta expresión. Todo esto evaluado en un Tx, ¿sí? Que vivan en un rectángulo que contiene la solución. Esa sería la constante C. Entonces sé que el método de Taylor que propusimos es C por h al cubo sobre 6. Y donde, ¿quién es C? El máximo de toda esta expresión que tengo acá. Está bien que incluye las derivadas de primer orden, las derivadas de segundo orden, la función misma. En esa expresión, si calculo el máximo de todo ese
de toda esa expresión, ahí voy a tener la constante C. ¿Está bien? Entonces este sería el error de Taylor. Creo que me entienden por qué no lo hicimos con todo detalle, porque es largo, son un montón de cuentas, y buscamos una alternativa que era esa idea de decir, cuando tengo un método y sé que hay una constante C que me dice cuánto vale el error local de truncamiento, bueno, haciendo este método de búsqueda del error, haciendo un paso de tamaño h o dos pasos de tamaño h sobre 2, esa lógica me da una idea del error que estoy cometiendo. Lo que pasa es que cambia levemente, ¿sí? Imagínense que yo quiero hacer estimación del error de Taylor, ¿sí? Esto en forma computacional, ¿sí? Que no es matemática acotando, sino decir, bueno, yo estoy resolviendo un problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, imagínense que uno dice, el error es una constante por h al cubo. ¿Sí? Para avanzar un paso, me da esto. Bueno, cuando haga el error, esto que tiene que ver, esto es un paso de tamaño h. ¿Sí? Con la misma lógica que hicimos para Euler, cuando yo haga dos pasos de tamaño h sobre 2, esto me va a quedar dos veces la constante, estos son aproximados, ¿no? Dos veces la constante. ¿Por qué dos? Porque son el error acumulado de dos pasos. ¿Sí? O sea, yo hice dos pasitos de tamaño mitad. Entonces, los errores se van a sumar. Entonces tengo dos pasos de h, pero con paso, perdón, cubo, acá. ¿Sí? Y recordemos quién era epsilon 1, es x de t1 menos x1, y epsilon tilde 2, epsilon tilde 1, perdón, es x de t1 menos x1 tilde. X1 tilde es aplicar dos veces el método de Taylor, pero con paso la mitad. Entonces, cuando yo haga esta diferencia, al hacer esta resta, estos x de t1 se cancela y me queda x1 tilde, que menos menos me queda más, y este me queda menos x1. Por otro lado, usando esto, yo sé que esto es aproximadamente c por h al cubo, ¿sí? Menos, y acá me queda un 8 dividiendo y un 2 multiplicando. Entonces me queda c sobre 4 por h al cubo. ¿Por qué el 4? Porque acá me quedó un 2 al cubo, o sea, el sobre 2 era porque era el tamaño mitad, y quedó al cubo porque así es el error. Pero este 2 sale de que son dos pasos que hago. Entonces me queda así. Me queda un sobre 4, o sea, un 3/4 de c por h al cubo. Quiere decir que c por h al cubo se puede pensar y esto es aproximadamente el error epsilon 1. ¿También? Todo esto es aproximado. Puse iguales, pero son todos aproximados, porque estoy despreciando los términos de h cuarta, ¿no?
Lo que estoy diciendo es, bueno, esto es un igual, si acá le sumara una h cuarta que los estoy tirando a todos esos. Entonces me queda esto de acá. Entonces esto me da una idea del error. Cuando yo tengo un método de orden cubo, esto fíjense que no es que sea Taylor. Podría ser con Runge-Kutta de orden 2. Y acá ustedes podrían entender la lógica para hacer Runge-Kutta de orden 4. ¿Qué error estoy cometiendo? Bueno, uno hace Runge-Kutta de orden 4 con paso h y 2 pasos de orden h sobre 2. Este va a ser un h quinta, acá va a ser 2 pasos con h sobre 2 todo elevado a la quinta y ahí despejarán. Y con eso obtienen acá va a aparecer una fracción distinta, antes nos aparecía un 2, ahora nos apareció un 4 tercios. En general ustedes pueden determinar cuál es la constante, que multiplicando estas dos estimaciones, estos dos cálculos del x de t1, con un paso de tamaño h y dos pasos de tamaño h sobre 2, van a llegar a la estimación del error. ¿Está bien? Entonces, con esto uno podría tener una estimación en forma computacional, porque todo esto es aproximado, de qué error está cometiendo al avanzar, qué error local de truncamiento está cometiendo al avanzar con paso h. ¿Está bien? Esto es reproducir lo que hicimos para el método de Euler, para el caso del el método de Taylor, o en realidad cualquier método de orden 2. Podría ser Taylor o Runge-Kutta, de orden 2. Y si fuera de orden Runge-Kutta de orden 4, tendría que cambiar esta potencia 3 por 5 y usar la misma lógica, y ver a qué llega. ¿Está bien? Entonces, esto es desde el punto de vista computacional. Lo que hicimos antes es desde el punto de vista estrictamente matemático de la acotación. ¿Qué acotaciones tengo que tener de la f y sus derivadas para tener el error local de truncamiento del método de Taylor? Bueno, chicos, nos llevó casi toda la primera hora mirar esto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran ver sobre esto? Sé que son muchas cuentas, de hecho algunas las habíamos esquivado, solamente las conté porque apareció como pregunta. ¿Sí? Especialmente la acotación del error de Taylor. Pero bueno, ¿algo más que quieran ver? ¿No? Bueno. Bueno, entonces podemos empezar tranquilos, o sea, voy a plantear qué es lo que vamos a hacer y después podemos hacer, o sea, hago el planteo así mínimo y después hacemos un descanso, si les parece. ¿Está bien? Pero quería, por lo menos, plantear qué cosas vamos a ver, a empezar a ver ahora. Muy bien, entonces, el problema que vamos a plantear, no sé si ahí se ve bien, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna observación? Sí, muy buena pregunta de Franco. Dice, si los errores para sistemas son de la misma manera, pero con vectores. Sí, con la observación de que yo tengo que hacer, bueno, todo se va a convertir en norma, ¿sí? Pero además, lo más desagradable, si quieren mirarlo así, por ejemplo, cuando yo tenga esta expresión pero si dejo de compartir va a ser mejor. Así. Cuando yo tenga esta expresión, ¿sí? Esta expresión hay que interpretarla como hay que interpretarla. Si yo tengo una función que es f sub t más f sub x por x punto, ¿qué significado tiene si f es una función que va? La variable t está en los reales, pero la variable x está en Rn. Tengo n componentes, y eso va a parar a Rn. Antes tenía una f de R en R en los reales, cuando era escalar. Ahora, siendo vectorial, me queda esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta expresión? X de t y x punto de t son vectores de Rn.
Entonces, cuando yo derive, la derivada con respecto al tiempo va a ser la derivada de la primera componente respecto al tiempo, la derivada de la segunda componente respecto al tiempo, la derivada de la enésima componente respecto al tiempo. Entonces esto es un vector de Rn. ¿Sí? Ahora, ¿qué es f de x? Bueno, f de x es una matriz, porque es cada componente derivado con respecto a cada variable. Entonces esto es la derivada de f1 con respecto a x1, la derivada de f1 con respecto a xn. Y lo mismo con cada una de las componentes. Derivada de f hasta fn respecto de x1, la derivada de fn respecto de xn. Esto es f de x. Es una matriz de n por n. Entonces, el sentido de esto es vectorial, porque uno tiene f de t más f de x, x punto. Esto está en Rn. Esto es una matriz de n por n, que la estoy multiplicando por un vector de Rn. ¿Sí? Entonces esto de nuevo, el resultado es un elemento de Rn. ¿Está bien? Entonces todas las acotaciones, lo que pregunta Franco, la respuesta es sí, son la misma manera, pero con vectores. Ok, son vectores, pero ahora tengo que hacer la norma, o sea, con vectores y con norma de vector. Pero ahora la norma es la norma de este producto de vector más matriz por vector. ¿Está? Tengo que hacer la norma de todo ese choclo. ¿Está bien? Entonces lo que se ve es que finalmente uno lo puede hacer, porque esto hace las cuentas y termina siendo suma producto de derivadas de las f con respecto de cada una de las componentes de las f, derivado con respecto a cada una de las variables, por x punto, y x punto es la f, ¿no? Entonces hay que mirar cómo quedan esos productos, finalmente uno tiene que estimar eso. Pero lo que pasa es que son muchas más cuentas, ¿saben? Porque esto es la norma de este vector, y este vector involucra un montón de productos y sumas de funciones. ¿Está? Pero la lógica es la misma. Es engorroso, pero la lógica es la misma. ¿Está bien? Esa es la pregunta que habían hecho recién. Bueno, ya son y 58, entonces hagamos el intervalo ahora. Yo quería presentar, pero mejor hicimos esa pregunta. Ahora hagamos un intervalo de unos 10 minutos y después, cuando volvemos, empezamos con cadenas de Markov. Simplemente para introducir cuál es el problema, vamos a avanzar lentamente, mejor entender de qué estamos hablando y después, digamos, postergamos para una próxima clase las cuentas de eso. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, entonces hagamos un... sí, acá Jorgelina me pregunta si hay fecha de parcial. Miren, estamos negociando un montón de cosas. Ustedes no saben, la semana pasada hubo una reunión del Departamento de Matemática. eh, no estamos muy seguros de lo que va a pasar. ¿Está bien? Entonces, bueno. Nada, cuando sepamos algo, o sea, con los TP ya tenemos una base para, digamos, ver qué podemos hacer después. O sea, con los trabajos prácticos los estamos evaluando de alguna forma. Después vamos a ver qué se puede hacer con eso, pero es complicado porque depende de resoluciones de la universidad, más lo que se decida dentro del CODEP del Departamento de Matemática, en las reuniones estas que tenemos. La verdad que no les puedo decir por el momento. Me gustaría ya definirles, porque sé que es estar en ascua sobre una cosa más o menos importante para ustedes, pero la verdad que no les puedo dar más precisiones. Cuando lo tengamos, enseguida se lo transmitimos. Bueno, damos un intervalo, después volvemos con esto.